Bueno, pues muy rápidamente voy a hacer una presentación de la actividad que desde hace ya tiempo pues veníamos dándole vueltas desde el instituto, porque es verdad que el tema de los móviles, y ya no solo la telefonía móvil, sino muchas más cosas que están vinculadas, como la PlayStation, que tiene sus canales para hablar, la suite, un montón de elementos tecnológicos que están al alcance de nuestros hijos y de nuestras hijas, y que en muchas ocasiones pues no sabemos muy bien cómo controlarlos y causan problemas bastante importantes. En el instituto, el equipo directivo al que yo pertenezco, soy Juan Francisco, el jefe de estudios del instituto, uno de los tres, estamos dos compañeras más y yo. Pues desde jefatura vimos un montón de problemas que surgen especialmente con la telefonía móvil, grabaciones, fotos indeseadas de otros alumnos, de otras alumnas que inmediatamente acaban en las redes sociales, actuaciones de mal gusto que igualmente acaban en las redes sociales, o sea, un montón de problemáticas junto con el acoso a través de las redes sociales a otros compañeros y compañeras de clase. Vimos que había una problemática muy grande y teníamos que atajarla de alguna manera, y decidimos pues, empezar a concienciar en primer lugar y en segundo lugar a actuar de manera drástica con el alumnado que incumplía la normativa, ¿no? Antes de que llegáramos hasta ese punto, en ese primer trimestre, pasaron cosas muy graves, ¿no? De grabaciones de profesores, cosas de las que vemos habitualmente por la tele, pues nos pasaron en apenas 3 meses en la jefatura de estudios y dijimos, hasta aquí hemos llegado. Y es una forma, no una forma de utilizar una manera punitiva a la hora de trabajar, sino todo lo contrario, era una manera de defender a nuestros niños y a nuestras niñas de que fueran grabados, de que les sacaran fotos sin su permiso, incluso algunas cosas han acabado en los tribunales, y por otro lado también nosotros y nosotras como profesionales, pues también defender nuestro espacio, ¿no? A nadie le gusta que le graben en su trabajo, que acabe un meme suyo rondando por todo el pueblo porque lo han pillado de una manera graciosa y los niños te hacen dibujitos y te graban, ¿no? Lo que es pues dignificar también nuestra profesión. Y entonces empezamos a aplicar unas normas de manera muy tajante, que es verdad que nos han traído muchos problemas, porque muchas familias no acababan de entender por qué trabajábamos de esa manera. Y este año, pues casualmente, pues me reencontré con Esteban, porque hemos trabajado en el mismo espacio, en el Ayuntamiento de Albolote, en alguna ocasión, y nos conocimos también siendo muy jóvenes. Pues empezamos a comentar algunas cosillas y Esteban, pues como especialista que es, como psicólogo, pues me dio una especie de pauta y digo, oye, mira qué interesante, creo que lo que Esteban nos está diciendo hoy es más importante todavía que lo sepan tanto el profesorado como, por otro lado, los padres y las madres de nuestros niños, para que empiecen a saber qué hacer con esos móviles que los niños tienen en la mano y pueden ser un peligro, a la vez que pueden ser algo muy útil. Tienen esas dos facilidades, nos pueden llevar a un sitio donde no queremos estar, pero nos pueden también facilitar muchas cosas desde el ámbito educativo, como en casa para trabajar, como para muchas otras cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que lo utiliza para controlar dónde están sus niños en cada momento. Bueno, pues mira, pues también es una utilidad que puede ser interesante, ¿no? Entonces, pues le hicimos la propuesta a Esteban, pedimos permiso al ayuntamiento, porque Esteban está trabajando ahora mismo en el ayuntamiento, bueno, ya en empleado público. Ya es, sí, siempre ha sido empleado público, ahora ya es de la casa totalmente, como quien dice, y entonces pues hablamos con la concejala, con María Eugenia, y nos dijo que para adelante, ¿no? Porque considerábamos que era muy importante. En este trayecto, pues la semana pasada ha salido una normativa de la Junta de Andalucía. Nosotros lo estábamos esperando ya porque no tenía mucho sentido que el Instituto de Albolote trabaje de una manera, el de Atarfe, los dos que hay de otra, el de la Zubia de otra, y que por lo menos hubiera un poco una homogeneización del trabajo que se estaba haciendo. Ya habían dado los pasos a Galicia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, y finalmente en unas instrucciones muy cortitas la Junta de Andalucía ya enfrenta la situación de los móviles y dice claramente que la telefonía móvil no se puede utilizar en los centros educativos por parte del alumnado, salvo, establece la salvedad, de que el centro considere que para una actividad concreta de carácter pedagógico se pudiera utilizar. De manera que, bueno, pues ya la Junta se ha posicionado claramente ante esta situación tan compleja en nuestro día a día en los centros educativos, y nos da un respaldo legal importante. Pero bueno, más allá de ese carácter restrictivo,
tenemos que comprender el porqué, ¿no? El por qué se están poniendo puertas o límites a algo que en un principio todos acogimos de manera muy positiva en la aula. Yo el primero como profesor lo he utilizado en gran cantidad de ocasiones para hacer Kahoot, para hacer multitud de juegos, y sin embargo ahora estamos viendo otros elementos perniciosos de esta herramienta, porque no deja de ser una herramienta. Bueno, pues Esteban, que está especializado en el trabajo pues, con chicos, con chicas, con temas de dependencia, lo diré yo, no me sale la palabra ahora. De adicciones. De adicciones, exactamente, de temas de adicciones, pues Esteban nos va a dar un montón de ideas, un montón de pautas para trabajar con nuestros niños y nuestras niñas, y le voy a dar la palabra a él, que es la persona, ¿no?, como psicólogo del ayuntamiento y especialista en estas cuestiones, que nos puede alumbrar un poquito y que nos puede dar pautas para trabajar con nuestros hijos e hijas, porque mira, una cosa que ahora nos pasa mucho, llega a las 8 de la mañana, empiezas a dar clases y a las 9 te encuentras 4 o 5 niños que están sobre la mesa tumbados, así. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que se acostó a las 2 de la mañana con el móvil, jugando con el móvil a no sé qué. Y es súper habitual. O sea que el instituto tiene que hacer una función, pero en casa es imprescindible que también la telefonía móvil tenga un control. Y en este caso todos y todas creo que de una u otra manera, de forma profesional o familiar, nos vemos afectados por estas situaciones. Y es importante que una persona que es especialista pues sepa darnos unas pautas para poder actuar de la mejor manera posible. Así que Esteban, en primer lugar, muchísimas gracias en nombre del Instituto Aricel. También muchas gracias a Lampa, Inma, porque nos habéis ayudado a darle a difusión, nos habéis ayudado a reflexionar juntos sobre toda la situación que se viene dando con la telefonía móvil, también por vuestra presencia en el Consejo Escolar, igual que Antonio. Entonces, pues vamos adelante, vamos a seguir trabajando y vamos a aprender con Esteban, y después pues tendremos oportunidad de charlar y preguntar dudas que nos surjan. Así que muchas gracias en nombre del Instituto, y Esteban, tienes la palabra. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues una hora, ya sabes que es lo habitual, y si después hay preguntas, pues... Vale. Bueno, pues gracias a Juanfran, a Mamen, al equipo de orientación por la propuesta. No me acuerdo qué os dije, que os despertó la curiosidad, pero bueno, yo he estado aquí yo soy psicólogo municipal, soy el psicólogo de aquí de Albolote, y he estado aquí 14 años llevando el programa de prevención de drogas. Mi vida académica, investigadora y profesional ha ido siempre en esa línea, en el tema de las adicciones, porque además un cerebro adicto es un verdadero laboratorio de comportamiento. Es decir, nosotros con las adicciones podemos ver comportamientos que no se ven en un cerebro sano o no adicto, normalizado, ¿no? Cuando me plantean lo del tema del teléfono, yo sí he hecho una pequeña disección de hablar del teléfono, pero la cuestión no está en hablar del teléfono móvil o las tecnologías. El problema no está solamente en el uso. Detrás de un mal uso del teléfono no existe un niño con dependencia, existen unos padres incompetentes. Y eso lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque tened en cuenta una cosa, nosotros nuestra identidad la fabricamos, no la fabricamos nosotros. Cuando digo esto la gente muchas veces se me queda muy parada. Pero os voy a preguntar, ¿tú quién eres? Representante de una niña. Sí, pero ¿tu nombre? Ah, Lexilé. Lexilé. Sí, Lexilé. Lexilé. ¿Tú elegiste tu nombre? No. O sea, no elegimos ni el nombre. Y la gente me dice, bueno, ¿y cómo que la identidad la fabricamos? La fabricamos de manera muy sencilla. Yo que soy alto o bajo. ¿Por qué? ¿Me puedes levantar, pues? Que soy alto o bajo. Alto o bajo. Es decir, ¿te puedes levantar? Bueno, tú eres más o menos como yo, ¿no? Alto o bajo. Es decir, la identidad la fabricamos en la medida en la que estamos en un entorno social. ¿De acuerdo? Con lo cual ya nos está marcando en nuestro entorno social algunas determinaciones, y eso es importante que tengamos claro, sobre todo con el tema de los teléfonos móviles, porque podemos empezar a normalizar comportamientos que desde un punto de vista estadístico son normales, pero desde un punto de vista psicológico, comportamental o psiquiátrico son anormales. El uso del móvil lo tenemos todos claro. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de aquí, me imagino todos tienen hijos, cuántos de sus hijos tienen móvil? Levanten la mano. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas, y estamos aquí aproximadamente 15, ¿no?
Con lo cual, lo normal es que los niños tengan móviles, ¿cierto? Pero es lo adecuado. Les recuerdo, el Código Civil, la normativa que dice Juanfran, ha salido hace escasamente un mes, no creo ni que una semana, es decir, se ha publicado hace una semana, pero el Código Civil lleva muchos años y el Código Civil es muy claro, dice que los niños menores de edad no pueden tener acceso sin la autorización expresa de los padres, ni pueden hacer ningún tipo de contrato de telefonía móvil de cualquier estilo. Con lo cual ya estamos infringiendo el Código Civil en cierta medida, porque normalmente el contrato lo hacemos nosotros. ¿Por qué le damos el móvil a los niños? Porque el amigo lo tiene, porque el grupo de niños lo tiene, porque si no, ¿cómo se va a relacionar el niño? Porque claro, no va a ser el único que tenga teléfono. Es cierto que ese mensaje lo escuchamos. Estamos normalizando lo que puede ser una herramienta que tiene... Yo no vengo a demonizar el teléfono, yo soy el primero que lo usa. Mi trabajo, mucho de mi trabajo, el trabajo mío de asistencial, se debe básicamente a la conexión que tengo con el teléfono móvil 24 horas. Es decir, el móvil es una herramienta, pero como toda herramienta, un cuchillo se puede utilizar con tal mantequilla, se puede utilizar para apuñalar a una persona. Pues esto es básicamente lo que ocurre con el teléfono. Le estamos dando una herramienta a un menor de edad, a unos niños, sin que tengan la capacidad de usarlo, ¿vale? Y después tenemos lo más grave, que no tenemos referentes como padres a la hora de tomar decisiones con nuestro hijo. ¿Por qué? Por esto que estábamos hablando de la identidad. Porque yo que soy buen padre o mal padre si le dejo o no le dejo el teléfono a mi hijo. Pues si no le dejo el teléfono a mi hijo, soy el único padre que no se lo deja. Soy un padre nefasto. Si se lo dejo, soy un padre, bueno, normal, enrollado, permisivo, ¿no? Pero ahí tenemos que estar jugando con una doble moral. Por un lado, la que nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos y después la que la sociedad nos cuestiona. Por lo cual partimos de la base de que la sociedad no es un referente ahora mismo para saber si el uso del móvil es adecuado o no es adecuado. De entrada yo les diría, si tuviéramos que marcar una tabla rasa y poner digamos una línea que nos midiera el cuándo puede tener un niño teléfono móvil, les diría cuándo se lo pueda pagar. Cuando él lo pueda pagar, puede hacer un contrato y lo pueda mantener. Así de simple. Pero nos surge la otra cuestión. ¿Voy a negarle a mi hijo el acceso a la tecnología prohibiéndole tener un teléfono? Bueno, depende. Se puede usar el teléfono del padre, de la madre, que seguramente tenga cierto grado de controlabilidad o cierto grado de, por lo menos, control el niño a la hora de entrar en determinadas páginas, ¿vale? Pero la cuestión o la pregunta que nos asalta es básicamente móvil sí o móvil no. ¿Qué me diríais? ¿Qué me diríais a lo que estoy diciendo? ¿Móvil sí o móvil no? Es la primera pregunta. Sí, con precaución. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Pero con línea o sin línea? ¿Sí? ¿Sí? Yo no les voy a contestar esta pregunta, lo voy anticipando. Yo voy a hablar de lo que ocurre cuando se utiliza el teléfono móvil y a qué edades se utiliza el teléfono móvil, lo que puede pasar. Además lo he intentado hacer de una manera, no nos vamos a meter en aplicaciones, en cuestiones de seguridad, no nos vamos a meter en bullying, no nos vamos a meter en acoso escolar o un tema en teléfono, simplemente cuestiones que me competen, porque además tenemos una hora y esto daría para hablar varios días. Entonces, cuestiones que me competen como psicólogo, ¿de acuerdo? Que son más o menos, que bueno, ¿qué herramienta le estamos dando a qué persona le estamos dando esa herramienta, ¿no? Esa combinación, ¿qué y a quién? Yo empiezo siempre todos los programas o todas las intervenciones que hacemos con niños haciendo la misma pregunta. ¿Cuál es el propósito último de ser madre y padre? Sufrir, dicen por ahí. Estoy de acuerdo. Pero no es el propósito último, No. eso es un medio para... ¿Cuál diríais que es el propósito último? Educar. ¿Perdón? Educar a los niños. Educarlo. O sea, Para queremos formar niños... la sociedad. ¿Perdón? Para prepararlos para la sociedad, para que sean buena gente, buenas personas. O sea, nos vale que sean niños educados y buena gente, pero no puedan pagar la hipoteca. ¿Pero? Nos vale que sean niños buenos y educados, pero que no da igual que puedan pagar la hipoteca, o da igual que tengan Es un que trabajo. yo no sé, eso no va separado, porque va todo... Yo conozco muy buenas personas que no pueden pagar la hipoteca, pero muy malas personas que sí. Pero el que no pueda pagar no significa que no puedo pagar porque la sociedad por el trabajo, pero no porque no quiera pagarlo. Yo le tengo que ¿Cuál es tu enseñar nombre? que quiera ser Ignacio. Ignacio. Yo le tengo que enseñar que quiera ser, que sea responsable de su acto y que actúe bien en la sociedad.
pero que es actuar bien. Si yo me atara un dedo ahora mismo, un dedo, y apretara fuerte hasta que el dedo se me pusiera morado, se pudriera y me lo cortaran, ¿estaría actuando bien? ¿Qué pensaríais? ¿No? ¿Por qué? En Papúa Occidental había una costumbre antigua que simbolizaba el poder económico de las familias, y una de las formas en las que se simbolizaba socialmente era anudarse un dedo hasta que se gangrenaba y se caía. Esto era un signo de nobleza. O sea, estamos hablando de una situación que aquí sería completamente extrema, pero que en Papúa se considera un signo de alto estándar, ¿no? O de alto nivel socioeconómico. Fijaros cómo me estáis tomando nuevamente una referencia, la tenemos absolutamente interiorizada. Y eso muchas veces es lo que nos dificulta. Muchas veces eso es lo que nos dificulta a la hora de tomar decisiones. Tomamos decisiones por referente. Es muy difícil que tomemos decisiones meditadas. ¿Por qué? Porque requiere una elaboración ya a nivel cerebral impresionantemente superior, extremadamente superior a la elaboración de la imitación, o de coger modelos y adoptarlos. Muchísimo más fácil copiar un dibujo que crear una obra de arte, ¿estamos de acuerdo, no? Pues esto es exactamente lo mismo. Mucho más fácil copiar la educación a los hijos que crear una obra de arte en los hijos, entendiendo la obra de arte como una educación con unos principios y valores propios de la propia familia, de los padres, de la combinación de los padres. Con lo cual el referente social es una putada, porque nos marca un hándicap, pero no tiene por qué ser adecuado en todos los contextos y en todos los momentos. Insisto, aplicamos esto al móvil. El hecho de que un niño con 12 años, con 10 años, con 9 años en la comunión se le regale un teléfono móvil, a mí me parece una atrocidad. A mí, como padre, como psicólogo también, pero como padre me parece una atrocidad. Pero es cierto que existe, y existe y se normaliza, ¿vale? Me parece tan extremo como cortarse un dedo para aparentar un estatus social, un estatus social, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Entonces me decía Ignacio, educarlos y que fuesen educados y buenas personas, ¿vale? Pero ¿cuál es el concepto de buena persona? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es ser buena persona? Hay otro propósito todavía, último, de ser padre y madre. ¿Cuál es? Efectivamente. Que nuestros hijos sean felices, ¿vale? Pero ahora nos salta la siguiente pregunta. ¿Qué puñeta es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? ¿Me lo podéis contestar alguno? ¿Qué es ser feliz? Que sepa desenvolverse de forma adecuada a su medio. Desenvolverse de forma adecuada a su medio. O sea, quitarse la toalla en la playa sería un sinónimo de... No, desenvolverse me refiero a actuar y tener capacidad de adaptación. Sí. Una persona de alto cargo directivo de una empresa se sabe desenvolver en su medio. ¿Eso le garantiza felicidad? No. Vale, no tiene nada que ver entonces saberse desenvolver en un medio. Es decir, puede tener razón o puede no tenerla. Entenderme que yo estoy aquí para pincharos, ¿eh? No estoy para dar un... ¿Vale? No quiero que ahora me empecéis a tirar tomates o libros. Pero estoy aquí para pincharos porque además precisamente el conocimiento, cuando es unidireccional, si estáis aquí solamente para escucharme, el mensaje se va a quedar muchísimo menos que si estáis aquí para cuestionarme o para cuestionaros. Y eso es lo que ocurre con los móviles. Los móviles emiten una información unidireccional y anula, entre otras cosas, la capacidad creativa. ¿Vale? Y eso lo podemos comprobar en cualquier momento. De hecho, pensáis que es una casualidad. Habéis visto que todas las redes sociales, todas, absolutamente todas, tienen un formato de reel, short o vídeos cortos en vertical. ¿Sabéis por qué? Sabéis que duran un máximo de 60 segundos. ¿Creéis que es casualidad que todos los shorts y todas las plataformas duren 60 segundos? Por el tipo de atención. ¿Perdón? Por el tipo de atención. Efectivamente.
Porque la capacidad atencional, es decir, cuando activamos los circuitos dopaminérgicos que vamos a ver ahora cómo influyen, tardamos menos de 60 segundos en activarlo. Una vez que se activan, tenemos la recompensa, da igual que mantengamos 60 minutos más el vídeo. La recompensa está dada. Con lo cual, la eficiencia del trabajo de influencia está hecha. Superar ese periodo es tiempo muerto. Y eso lo saben muy bien los chinos, lo saben muy bien los europeos, lo sabemos muy bien ahora, ¿vale? Y lo saben muy bien las culturas que están con el tema de las redes sociales de manera absolutamente normalizada entre todos los contextos. Hay gente que trabaja por redes sociales, hay gente que tiene relaciones personales por redes sociales, tienen años de relaciones y se han visto 4 veces y existe, o sea, tiene un poder. La red social no es solamente lo que estamos viendo detrás de la pantalla, existe un reflejo de una realidad, de la realidad que nosotros entendemos. Pero entonces, volviendo a esto, ¿qué hace falta para ser felices? Que se desenvuelva, decía Mami, ¿no? Sí. Que tenga libre elección. Que tenga libre elección. O sea, yo cuando voto soy el tío más feliz del mundo. No, Digo, no. Para mí ser feliz es que mi hijo trabaje en algo que le llene, que le compense, que... ¿Cómo te llamas tú? Lo siento, Pepi, tú no vas a ser feliz nunca, entonces. No. Es broma. Muy bien, Pepi. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Has dicho que trabajes en algo que le guste, que le compense, ¿verdad? ¿Y si no llegáis? ¿Eh? ¿Y si no llegáis? Bueno, si no llega ahí... Pero la intentamos, sí, esa claro, felicidad. claro. Sí, pero eso de... Eso, los dichos estos que tenemos muchas veces refraneros tienen muchos aciertos que también mucho. Si lo importante es participar. No, eso no, porque se participa lo que quieres ganar. ¿Vale? Eso de consuelo, de que lo importante es participar. Ya. Es decir, lo suyo es conseguir. Y si no, tengo una tolerancia a la frustración fuerte porque te van a venir palos. Sí, ¿Vale? eso es importante. Mira, yo me permito hacer una reflexión, una definición de la felicidad particular, ¿vale? No quiere decir que sea la más acertada, pero por lo menos me viene muy bien para explicaros lo siguiente. La felicidad es el único destino al que se llega mientras se busca y se pierde cuando se encuentra. ¿Vale? ¿Esto que suena tan raro lo entendéis? Primero lo que nos hace entender esto es que es un proceso activo. La felicidad no es un destino, no es una meta, no es un lugar al que se llega, no es un momento del día, no son momentos de lucidez que tenemos de felicidad al día, ¿no? No tiene nada que ver con eso, es un proceso continuo, que además implica cierto grado de esfuerzo, y en ese proceso de esfuerzo, en ese proceso de avance, es donde encontramos la satisfacción. Y la satisfacción conlleva este sentimiento que llamamos felicidad. Aquí interviene la motivación, interviene el esfuerzo. De hecho, además, la Odisea lo ejemplifica muy bien. Cuando Hércules llega a Ítaca, dice, cuando vayas a Ítaca pide siempre el camino más largo, porque la ciudad de Ítaca no tiene nada, pero el camino es muy bonito. Es decir, básicamente, lo bonito del viaje no es solamente el destino, sino el proceso del viaje. Esto hace un poco esa la referencia. Y nos viene muy bien a la hora de hablar del tema del teléfono móvil, porque el teléfono móvil nos aporta el final sin el proceso. Y esa es la putada, que no tenemos el proceso. Y sin proceso somos consumidores, no somos creadores de nada. Para que entendáis un poco cómo funciona el cerebro, muy simple, neocortes, la parte más externa, lo que nos diferencia de la mayoría del resto de mamíferos. Cerebro límbico, que es el cerebro puramente emocional, es lo que nos hace sentir miedo, sentir alegría, sentir tristeza, sentir amor, sentir recuerdos que nos hacen llorar, recuerdos que nos hacen reír. Todo eso lo hace la zona límbica. La zona límbica es como, digamos, dentro del cerebro, una zona central que ocupa en torno a 1/3 del cerebro, pero que involucra diferentes áreas, que son las responsables directas de que sintamos emociones, de que sintamos realmente, nos sintamos conectados emocionalmente a lo que vivimos. ¿Vale? Y después tenemos el cerebro reptiliano, que es lo que nos hace responder cuando me quemo, cuando me pincho, cuando me asusto, cuando escucho un ruido fuerte y saltan las alertas, o me pongo alerta. Eso lo hace el cerebro reptiliano, y se llama el cerebro reptiliano porque se comporta como un reptil. Y de hecho nosotros vemos un lagarto, una lagartija, el lagarto en el momento que nota la vibración del suelo o ve la sombra del cuerpo acercarse, automáticamente huye. No median si eres peligroso, si no eres peligroso, si tienes señales de tal o si tienes señales de cual.
Automáticamente hay estímulo-reacción y además no hay un proceso consciente. El proceso consciente se lo da el neocórtex, es lo que nos da conciencia. Y ahora vais a ver cada área, o más o menos de manera muy simplificada, las áreas. ¿Vale? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital, cerebelo y el lóbulo temporal. Os voy a explicar brevemente las áreas para que las entendáis. Esta es el área responsable normalmente de los movimientos, ¿vale? Desde nuestros movimientos conscientes, ¿vale? Movimientos que nos permiten enhebrar una aguja, que nos permiten rascarnos la nariz, que nos permiten pasear o dar la vuelta, ¿vale? O dirigirnos a una dirección. Eso lo hace el lóbulo parietal. El lóbulo occipital lo que nos procesa es la información visual. Si nosotros tenemos aquí una lesión en el lóbulo occipital, vamos a ver perfectamente bien, pero no vamos a reconocer lo que estamos viendo, ¿vale? Y si encima el lóbulo occipital o la lesión está unida al lóbulo temporal, que es precisamente el responsable, el cajón de recuerdo, digamos el responsable de la memoria, de una gran parte de la memoria, vamos a tener problemas de identificación. Esto es lo que nos hace prácticamente ser lo que somos a día de hoy, contemplando la historia personal de cada uno. Cerebelo, movimiento entre otras cosas, movimientos cardíacos, etcétera, pero el movimiento de subir, de pedalear, de subir una escalera sin tener que ir mirando y tocando los escalones, nos lo permite el cerebelo, ¿de acuerdo? Y prácticamente toda la regulación visceral, la regulación nerviosa visceral, a nivel visceral. Si el cerebelo muere, morimos nosotros automáticamente, ¿vale? Y después tenemos el lóbulo frontal, que esta es la parte más nueva, anatómicamente hablando, del ser humano. Esta es la parte responsable de que yo esté dando una charla aquí y no esté durmiendo, por ejemplo. Es decir, este es el responsable de la interacción social, lo que diferencia lo que está bien y lo que está mal, lo que nos ayuda a empatizar y a sentirnos, a ponernos en el lugar del otro. Os cuento un caso muy breve. Yo soy perito forense, ¿no?, del juzgado. Entonces, hace relativamente poco estuvimos en la audiencia, me solicitaron una valoración de un paciente, estaba cumpliendo condena por exhibicionismo, agresión sexual y varios delitos más, ¿no? El paciente tiene 72 años. Entonces, cuando pedimos la historia, yo pedí la historia médica del paciente completa para ver por dónde podíamos elaborar el informe. A él no le habían diagnosticado nada, había tenido, bueno, una serie de lesiones, una serie de procesos de valoraciones médicas y tal, pero no tenía un diagnóstico bebía alcohol, y el juzgado procedió como si fuese una agresión sexual. El hombre salía desnudo de casa, un hombre, estoy hablando, haceros la idea, ¿no?, de los 65 a los 72 años, salía desnudo de casa y se iba a una kiosquera de enfrente y entonces la acosaba. Le pedía que saliera, que estuviera con él, que no voy a decir las barbaridades que decían, pero es gracioso escuchar a un juez diciendo textualmente lo que decía el hombre. Y cuando le preguntaba al hombre no era consciente. Tú le preguntabas al hombre, ¿usted sería capaz de ir, de acudir, de hacer esto? Y decía, pero eso es la vida, ¿cómo voy a hacer eso? No era consciente. Se había planteado la posibilidad de un Alzheimer por la edad, pero el Alzheimer no nos estaba ofreciendo una explicación íntegra de lo que ocurría. Entonces yo pedí que me dieran toda la historia clínica del paciente. Resulta que el hombre con 20 años tiene un accidente de moto. Sin casco, salta sobre un coche y cae con la cabeza en el arcén. Está 2 meses en coma. Tiene un problema vascular y unas lesiones que se llaman lesiones, a ver si me acuerdo, lesiones orbiculofrontales del lóbulo temporal bilateral. Es decir, la lesión está producida justo en esta zona. Justo. ¿De acuerdo? Una lesión en principio vascular, contrastada con resonancia, contrastada con TAC, con varios TAC a lo largo del tiempo. El hombre con la edad, bueno, el hombre soltero, con la edad comienza a beber, a desarrollar una serie de comportamientos más patológicos, etcétera, etcétera. Y el hombre, pues con 65 años, comienza, como decía, a acosar a la gente. Había días que salía desnudo, acosaba a niños del colegio, a niñas, a mujeres que pasaban, a una señora que trabajaba en un kiosco justo enfrente. Entonces, por escándalo público y agresión sexual, pues indudablemente una condena de 7 años de prisión. Cuando empezamos a estudiar el comportamiento,
y empezamos a estudiar la génesis de ese comportamiento, la etiología del comportamiento, nos damos cuenta que la lesión está aquí provocada y yo me planteo tres posibilidades. Que exista Alzheimer más avanzado, cosa que no me parece en un principio. La segunda es que haya una demencia hepática, una demencia por consumo de alcohol, ¿vale? Una alteración enzimática del hígado y genera una demencia. Y la otra es una demencia frontotemporal. Esa demencia frontotemporal la planteamos como una posibilidad en base a que la circulación que irriga esta zona y esta zona está afectada. Cuando hay una lesión puntual en una zona del tejido cerebral, se genera lo que llamamos nosotros zona de sombra. Es decir, no solamente muere o disfuncionaliza la zona donde está la lesión, sino que disfuncionaliza un área un poco más amplia, que es lo que llamamos la zona de sombra. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando planteamos esta posibilidad empiezan a encajarnos las piezas. Pero nos preguntan en el juzgado, uno de los planteamientos que tenemos, que por qué ocurre con 65 años. No es que ocurra con 65 años, es que con 65 años muere su madre, que era con quien convivía, y era la única persona que lo retenía. Cuando se tiene una demencia frontotemporal pueden ocurrir dos cosas, dependiendo de la zona donde esté dañada. Si en esta zona suele existir en la demencia frontotemporal problemas del lenguaje. ¿Sabéis quién tiene una demencia frontotemporal con problemas de lenguaje? Que se confundió durante mucho tiempo, más de un año, con una afasia. Ahora mismo no suena, pero va a sonar. Bruce Willis. Bruce Willis tiene una demencia frontotemporal diagnosticada, se le diagnosticó 1 año y medio después de haberle diagnosticado una afasia, ¿vale? Era un problema del lenguaje. Bruce Willis, el problema que tiene es que entiende perfectamente el lenguaje, pero no tiene capacidad productiva del lenguaje. Él balbucea, cuando habla balbucea. Esa es una de las razones principales por las que se ha tenido que tirar. El otro tipo de demencia es una demencia que tiene alteraciones de comportamiento severas. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen capacidad de identificar el comportamiento adecuado del inadecuado. Lo que nos da una explicación perfecta, es mucho más extenso el argumento, es mucho más... tiene unos puntos más claros de diagnóstico diferencial, pero básicamente lo que teníamos aquí era una demencia frontotemporal que implicaba que lo que estaba haciendo el hombre era inconsciente, con lo cual se solicita la inimputabilidad y efectivamente se acepta. ¿Vale? El hombre sale en libertad justo después del juicio de la audiencia. Este tipo de comportamientos que los vemos tan alterados, tan drásticos, tan extremos, se están provocando en los niños. Cuando tenemos una exposición, no a los móviles, insisto, no vengo a demonizar el móvil. Lo que hoy, el debate que tenemos hoy con los móviles o con la inteligencia artificial, es el mismo que se tuvo hace 60 años con la televisión. Exactamente el mismo. Y mucho antes con la radio. Cuando apareció la televisión, decían, uff, se han acabado las relaciones sociales, uff, esto es un peligro para todo el mundo, se han acabado las reuniones de amigos, de familia, de tal, todo el mundo está obnubilado con la tele. Bueno, ahora la tele es un electrodoméstico más de casa, es verdad, no le faltaba razón, hemos perdido muchas interacciones sociales, muchas relaciones personales por la tele, pero bueno, seguimos vivos, ¿no? No ha sido el apocalipsis. ¿De acuerdo? Con el móvil no va a ocurrir exactamente igual, lo mismo con las redes sociales. Los niños, el cerebro está en desarrollo hasta aproximadamente los 28 años. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta los 28 años el cerebro está en ebullición, en continuo desarrollo. Antes se pensaba que era mucho más corto. El periodo de desarrollo activo del cerebro era más breve. Se pensaba que con 15, después de la adolescencia, 15 y 18 años, el cerebro ya se consideraba maduro. Yo tengo mis dudas. Yo pienso que el cerebro madura totalmente junto con los hombres, con suerte, a partir de los 52, 55 años. Pero la ciencia nos dice que a partir de los 28 años el cerebro ya es un cerebro consolidado y lo único que podemos hacer es reforzar determinadas áreas en base a su uso, ¿no? Pero es importante que esto lo sepamos. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, ese sistema límbico que les decía, el cerebro, del cerebro, esta zona, ¿vale?, que se señala aquí, es un cerebro reactivo. ¿Eso qué quiere decir? Que un niño, cuando tiene hambre, come. Cuando tiene pena, llora. Cuando tiene miedo, grita.
Cuando el cerebro es adulto, el cerebro consolidado, un cerebro que está ya desarrollado, no suele ser, el comportamiento no es impulsivo, no suele ser impulsivo, a no ser que haya un motivo de impulsividad, como puede ser el suministro de alguna sustancia química, alguna droga, ¿vale? En el caso de los niños, el problema que tenemos es que ellos no tienen un filtro, no son capaces de decir lo que es bueno de lo que es malo en su comportamiento en un momento determinado. Por supuesto, el bien del mal lo diferencia, pero lo diferencian en base a cánones sociales. Una cosa está bien porque mi padre dice que está bien y una cosa está mal porque mi padre dice que está mal, ¿vale? Yo he escuchado a niños reírse pues, porque el padre se bebió una botella de ron y lo veían una cosa normal. A nosotros a lo mejor, o a muchos de nosotros nos alarmaría, ¿no? Pero es que dependiendo de ese contexto, ¿veis lo importante que es el contexto social, ¿no? Cómo va creando incluso el código moral de una persona. Con lo cual, aquí no podemos hacer absolutamente nada. De hecho, el diálogo en el niño lo vais a escuchar de un psicólogo probablemente por primera vez. El diálogo no sirve de nada, ¿vale? Y ahora os lo voy a demostrar, que el diálogo no sirve de nada. El diálogo, mirad, para un niño el diálogo es como para un cuadro un marco. Le da un contexto, ¿vale? Pero si nosotros colgamos un marco solo no tenemos ninguna obra de arte, ¿estamos de acuerdo? Pues si nosotros basamos nuestra educación en el diálogo tampoco tenemos una educación, ¿vale? Y os lo voy a explicar con un ejemplo. Si yo tengo 3 hijos, tengo la suerte, la fortuna de tener 3 hijos. Yo no pedí tanta suerte, pero la tengo. Entonces, yo tengo una con 18, tengo un 17, tengo con 6 que me cumplió hace 3 semanas. Si yo le digo a mi hijo Mateo, el de 6 años, Mateo, no metas los dedos en el enchufe, pues si metes los dedos en el enchufe te va a dar una descarga, una polaridad, te va a dar una descarga que probablemente va a recorrer el brazo, te lo va a inmovilizar, te va a descargar en la zona del tronco cerebral, vas a tener una convulsión hacia atrás, vas a perder la conciencia, te va a dar un golpe, va a ser una de las experiencias peores de tu vida. Cuando yo estoy explicando eso a mi hijo ya se ha electrocutado 2 veces, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque ahí no estamos aportando ningún valor, y además se lo voy a explicar, lo vais a entender todos perfectamente. Lo que concede valor al aprendizaje y a la educación es la experiencia. El niño tiene que experimentar. ¿Y experimentar qué implica? Experimentar implica un conocimiento subjetivo